Buenos días, estamos en Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV, transmitiendo desde aquí, desde el Congreso de la Nación. Mi nombre es Amanda Alma, hoy estoy acompañada de una colega con una gran trayectoria aquí en el Congreso de la Nación, no solamente cubriendo los temas de la política nacional, sino también todo aquello que tenga que ver con lo judicial. Es Silvina Brandimarti, te damos la bienvenida. Amanda, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Un placer compartir contigo el día de hoy, que vamos a estar hablando de un tema muy importante que está en el Congreso de la Nación, específicamente aquí en la Cámara de Diputados, y que tiene que ver con el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional para repensar, restablecer los plazos vinculados al endeudamiento externo para aquellos tenedores de bono que tienen jurisdicción nacional. Un proyecto que ingresó el 19 de septiembre aquí a la Cámara y que a partir de ese momento, si bien formalmente todavía no ha habido ninguna comisión de discusión respecto a este tema, sí empezó a discutirse en términos técnicos y políticos por los distintos bloques. Exactamente. El debate sobre este proyecto de reperfilamiento de la deuda, según está indicado en el proyecto del Poder Ejecutivo, o de reconformar la deuda, si hablas con la oposición, es un debate que se está dando en el plano de la política, que involucra, por supuesto, a los economistas, a todos los especialistas en finanzas y que tiene un correlato muy importante en los mercados, pero no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. En este sentido, Amanda, hay que prestar especial atención al trabajo que se está haciendo con el propio presidente de la Nación, ayer mismo en los Estados Unidos, y a el trabajo del ministro Hernán Lacunza. 14 de octubre va a haber una nueva conversación con el Fondo Monetario Internacional, pero nos interesa saber qué va a pasar con los grandes tenedores de bonos a nivel internacional y a nivel local. Y de acuerdo con la manda constitucional y la legislación local, ¿qué pasa con estos tenedores? ¿Se alcanza con la voluntad o es necesario, como todos sabemos, un marco normativo para todos aquellos que tienen deuda puesta aquí en la Argentina? Estamos hablando de nada más ni nada menos de por lo menos 300.000 millones de dólares con vencimientos muy importantes el año próximo, 2020. En la Constitución argentina se establecen las pautas vinculadas al endeudamiento externo. Se plantea justamente que los créditos son una forma de financiamiento del Tesoro Nacional, de la economía argentina. Establece en distintos artículos, el artículo 75, por ejemplo, plantea cuáles son los mecanismos, quiénes son los que deben estar de acuerdo o articulando la situación vinculada a la deuda externa. Tiene que ver con los procedimientos, ¿no? No solamente es el Ejecutivo Nacional quien está a cargo de la administración de los fondos del Estado, sino también el Congreso tiene un rol fundamental. Y este es uno de los puntos que se está debatiendo también, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, porque la toma de esta deuda no había pasado por el Congreso Nacional como un proyecto directamente desde el Ejecutivo, y ahora sí esta decisión de plantear nuevos planteos, nuevas posiciones en relación a los términos del acuerdo. Es por eso que hemos invitado a un diputado de la Nación, del bloque Juntos por el Cambio, del oficialismo. Se trata de Atilio Benedetti, que además es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estar aquí en vivo para, bueno, aclararnos un poco la situación en torno a este proyecto que tiene sin duda a todo el arco político, por un lado, expectante, a los acreedores internacionales y nacionales también expectantes, y sin duda a toda la sociedad. Bienvenido y muchas gracias por compartir Mirador Parlamentario. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, hablábamos antes de comenzar el programa de un año complejo para el funcionamiento del Congreso, porque ha sido un año que hemos tenido todos los meses elecciones. Por lo tanto, ha habido dificultades para el funcionamiento, no solamente del Congreso, sino que también de las comisiones, que son el ámbito donde se deben discutir, pulir todos estos proyectos, todos estos instrumentos necesarios para que el país pueda encontrar definitivamente la senda de la previsibilidad. Nosotros precisamos, pero digo, tenemos una enorme deuda en todos los temas que tienen que ver con economía, que tienen que ver con previsibilidad, que tienen que ver con endeudamiento. La verdad es que estamos con problemas desde hace muchos años, no podemos salir, problemas recurrentes por una necesidad de hacer uso de endeudamiento por encima de lo razonable, pero esto forma parte de los problemas que tenemos en el país, y este proyecto en concreto, al igual que el del presupuesto, que es otra de las herramientas para poder planificar el año que viene,
bueno, están cruzados de alguna forma por los intereses políticos que se juegan en la elección verdadera del 27 de octubre. En ese sentido, el proyecto que ingresó el 19 de septiembre, ¿qué es lo que plantea en sus fundamentos y cuál es, bueno, la decisión del Ejecutivo de enviar al Congreso este proyecto? Mire, entiendo que la decisión del Ejecutivo tiene que ver con esta necesidad de que encontremos políticas de Estado que superen la coyuntura electoral o la coyuntura para poder resolver problemas que al mundo no le importa si el país va a cambiar de conducción política o no, ¿no? Y quienes nos prestan dinero, quienes invierten acá, necesitan tener certidumbre, igual que las actividades productivas, igual que todo, digamos, se necesita certidumbre. Entonces, entiendo que la intención del gobierno, al traer este proyecto, esto de reperfilamiento, nosotros somos campeones en inventar términos, ¿no? Pero tiene que ver con hacer un escalonamiento distinto de los vencimientos de la deuda. Está claro que hay una deuda, hay compromisos de deuda que nos están agobiando y están precisamente, está en duda si el país va a poder afrontarlos o no. Sería un reordenamiento del pago, de los vencimientos, de las fechas donde hay que justamente desembolsar los recursos para poder pagar estos créditos que se tomaron. Pero, Sí. diputado, perdóname, Amanda, ¿es solamente estirar los plazos o nosotros tenemos una experiencia muy dura ya en lo que ha sido uno de los canjes de deuda mayores a nivel global hace unos años? ¿Es solamente cambiar la fecha de vencimiento? ¿Es redefinir el monto de lo adeudado? ¿Es cambiar los intereses? Además, en esa memoria histórica no tan lejana, hemos tenido en algún momento la memoria de los Found Edge, o fondos buitre, como se lo llamó en algún momento aquí, que generaron a nivel judicial en el exterior un problema muy duro para afrontar el pago de la deuda en la Argentina. Yo quiero ser muy concreta para que todo el mundo pueda entender. Se buscan evitar nuevos juicios, la Argentina va a pagar más al estirar los plazos, cambian las condiciones, cambian los títulos. ¿Qué es lo que trae en la letra chica este proyecto? Digo, lo de la letra chica va a definirse en la discusión política en el Congreso, en todo caso. Con respecto a lo que usted me plantea de los fondos buitre y de todos aquellos que pueden ir a litigar temas de deuda argentina en otros tribunales, en otros foros, en este sentido creo que estamos todos de acuerdo que todas las emisiones de deuda de la República Argentina tienen que regirse por leyes argentinas. Pero esto no sucede porque bueno, hay no legislatura sucede internacional y local. Porque cuando estamos en una situación de deudores, en la forma que estamos, digamos, debiendo más, es como una familia, cuando debe más de lo que razonable. El endeudamiento en sí no es malo, lo malo es deber mucho. Lo malo es también tener vencimientos de deuda que impidan que vaya desarrollándose la economía de manera normal. Sí, los condicionamientos Los que generan. condicionamientos. Ahora, dentro de las cuestiones que están allí en discusión es precisamente a qué tribunales o si en caso de que hubiera una reestructuración de la deuda, con qué porcentaje de deudores aprobando, esto es igual que en un concurso, los demás están obligados a allanarse y a acatar lo que se decida para evitar precisamente todos estos juicios que tuvimos. Judicialización. La judicialización. En una hipótesis, 70% de los acreedores acuerdan que se estiren los plazos y que haya otra consideración sobre la deuda de la Argentina. ¿Obliga a ese 30 o 25% restante a formar parte de la reestructuración o esa parte que dijo que no puede litigar? Bueno, y en todo caso, ¿dónde? estas son las cosas que queremos de alguna forma ¿no está claro esto resolver. Hay una propuesta. Mire, yo soy franco, no he visto la letra chica porque me parece que esto va a surgir del trabajo de las comisiones. También quiero decirle, ojalá podamos tratarlo antes del 27 de octubre. Yo lo veo difícil esto. Al igual que al presupuesto, veo difícil que podamos avanzar, salvo que haya algún acuerdo, digamos, suprapolítico, que los distintos responsables o actores principales de las distintas fuerzas políticas puedan bajar una idea que podamos aprobar allí en el Congreso. Yo no lo descarto a esto, pero no va a surgir, porque hay muchas posiciones con respecto a esto, para poder llegar a un acuerdo en el cual estemos todos involucrados. De cualquier manera, sí, quiero decirle que hay
la idea que da vuelta es poder obligar al resto con 2/3, es decir, con el 66% de acreedores, de acuerdos a aceptar una reprogramación, etcétera, lo que fuere, el otro 33% estaría obligado a aceptarlo. Diputado De Benedetti, usted también forma parte de la Comisión de Finanzas y de Presupuesto. En ese sentido, no solamente la cuestión del endeudamiento se discute con proyectos como este, que tienen que tener una definición, ¿no? Que tiene que ver específicamente con los bonos de jurisdicción nacional. ¿Qué otras instancias hay para plantear también la cuestión del endeudamiento? En el presupuesto aparece como uno de los ítems que siempre genera mucha discusión política, cuánto se destina al pago de intereses de la deuda y en ese sentido, cómo afecta estas modificaciones al presupuesto que todavía no se ha podido discutir. Bueno, mire, yo creo que hay algunos acuerdos, esta democracia que vamos a cumplir 36 años y que tiene tanta deuda en la cuestión económica, pues la verdad que institucionalmente hemos logrado tener un país previsible, con mecanismos que funcionan, pero económicamente estamos con todos los problemas que tenemos, con los problemas de la pobreza, que hace rato que estamos con 1/3 de los argentinos por debajo del nivel de pobreza, ¿no? Bueno, pero digo esto, creo que hemos llegado a algunos acuerdos, ¿no? Algunos acuerdos me parece que han madurado, que es, no se puede seguir con los déficits fiscales, ¿eh? Y los déficits fiscales quiere decir, para hablar en criollo, gastar más de lo que uno recauda, de lo que uno tiene. Así que estos son los temas que no tengo duda que van a estar en la discusión del presupuesto. Y dentro de estos déficits fiscales, lo que estamos aspirando, fíjese qué modestos que estamos por ahora, porque poder decir, no gastamos más de lo que ingresa sin considerar lo que se denominan servicios de la deuda o pago de intereses. En ese sentido, el primer cuatrimestre del año próximo tiene vencimientos de entre 20.000 y 26.000 millones de dólares y hay pagos de intereses de bonos que forman parte de lo que fue la renegociación de la deuda cuando la encararon Roberto Labaña y Néstor Kirchner. Y mala señal sería... 2005 fue eso. Claro, exactamente. Mala señal sería si no se paga esto que forma parte de una reestructuración primaria, ¿no? Mire, mala señal son realmente cuando el país incumple las normas. Porque entonces, y ahora además quiero decir esto, ¿no? Entonces el fondo dice, ¿por qué fueron al Fondo Monetario Internacional? No nos prestaban, o sea, en el mercado libre de deuda nosotros estamos muy mal conceptuados, estamos con problemas. Entonces yo entiendo que es necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas para poder encontrar una reperfilamiento, reestructuración, estructuración, como quiere llamarse, de la deuda, del pago de capital y además de los cupones, esto como usted habla de intereses, pero que el país los pueda afrontar. Yo creo que estamos en mejores condiciones, pero no estamos con la zozobra permanente. Digo, estamos en mejores condiciones porque hemos logrado ahora que haya superávit de la balanza comercial, digamos. Y esto sí, esto quiero decir, esto es un mérito de este gobierno. O sea, volver a reinsertar a la Argentina en el mundo con las actividades productivas nuestras llevó 3 años y medio, o 4 como ahora, y recién está empezando a tener frutos, porque nosotros, o sea, si hay alguna mercadería escasa, son dólares, y precisamos vender más de lo que compramos, ¿no? Para que haya allí un superávit de dólares. Y después también precisamos que el Estado no gaste más de lo que puede recaudar, y lo que recauda está en directa proporción con lo que sufrimos los argentinos de presión fiscal. Estamos en vivo por Mirador Parlamentario, el programa de Diputados TV. Hablamos con el diputado Benedetti justamente del proyecto de reperfilamiento de la deuda externa, de los bonos de jurisdicción nacional. Esto es importante aclararlo también, Silvina, porque no todos los bonos, no toda la deuda es la que está en juego en este proyecto, sino aquella que tiene específicamente su jurisdicción que atañe la normativa legal vigente en caso de litigios en Argentina. Sí, exactamente. Hay una diferenciación y es importante tenerla en cuenta, pero de todas maneras creo que el debate, como nos está diciendo el diputado Benedetti, no está claro, ¿no? El objetivo es tratar de tener el marco necesario para poder estirar los plazos, cumplir con los compromisos, pero falta conocer esa letra chica que no es menor en función del volumen de vencimientos que va a tener la Argentina para el año próximo. Y dentro de esa deuda local y de los tenedores locales, diputados Benedetti y Amanda, siempre hay en el Estado un recurso que tiene que ver con el Fondo de Garantías, que como ustedes saben, este fondo tiene que ver con todos nuestros ahorros como trabajadores y con las jubilaciones futuras. ¿Qué va a pasar qué consideración tiene este proyecto
con los bonos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Que muchas veces pasan a ser alguien que entra obligado por las circunstancias del gobierno de turno en distintas situaciones a mover esos activos. ¿Hay una consideración especial en el proyecto? Mire, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue digamos, un subproducto de la ley cuando el Estado retomó las AFJP y tiene establecido qué porcentaje puede invertir en distintas alternativas, para decirlo, ¿no? Es dinero bonos que no de la se... deuda externa, bonos de empresas nacionales, Es etcétera. un jugador fuerte, para tener en cuenta. Por supuesto que es un jugador fuerte, porque en un país que está sin ahorro, que estamos sin ahorro, que estamos con todas las cajas vacías, que estamos sin crédito externo, entonces, por supuesto que es un jugador importante allí donde hay la posibilidad de obtener recursos. Pero también tenemos una población que ocurre en el mundo, ¿no? Las personas tendemos a vivir más y Sí, tenemos mayor cantidad de jubilados y esos jubilados hay que atenderlos. Entonces, esos fondos que tienen una asignación específica, que es el pago de asignaciones y jubilaciones, podrían de pronto verse afectados o no, de acuerdo a la consideración que tenga el proyecto, a partir de esta relectura que se está dando con el reperfilamiento de la deuda. Sí, entiendo que se va a tener en cuenta esto. Sí, lo que usted dice, forma parte de otra discusión que también... No, todo está ligado, diputado. ¿Cómo? Todo está ligado. No, sí, todo está ligado, pero hay una buena noticia que estamos viviendo más. Esta es una buena noticia, para no decir pura Pero no pura queremos pálida. ser una carga, digo. No, es una bueno, pero discusión a es nivel un mundial problema del que mundo, ¿no? planteo, Pero es un problema claro. del mundo que hay que abordarlo, hay que resolverlo. Vivimos más, algunas provincias como la nuestra, la mayoría de la gente se jubila a los 50 años y vive 90, entonces es un Bueno, acá nos jubilamos con otras edades. Bueno, con no otras los edades, 50. pero por eso para poner un ejemplo, pero estoy hablando de una caja provincial que tiene enormes problemas. Mi provincia es Entre Ríos, Perfecto. estoy hablando de Entre Ríos, ¿no? Pero es una discusión esta del mundo y por supuesto que no hay que afectarlo, pero eso forma parte de una parte del problema más global, que es la consistencia de la economía argentina, ¿no? Y de la viabilidad del Estado argentino, que es cierto que hay un 60 y pico % del presupuesto del Estado que se va en lo que se denomina seguridad social, que incluye las jubilaciones también. En ese sentido, justamente la cuestión de la deuda externa tiene un rol fundamental. Usted hablaba de la continuidad del Estado, hablaba de proyectos a largo plazo para estabilizar la economía y las finanzas argentinas. ¿Cómo se da esta discusión en el marco justamente que el proceso de endeudamiento, de toma de deuda externa con el Fondo Monetario Internacional no pasó por el Congreso de la misma manera que hoy se propone el reperfilamiento del pago de la deuda? ¿Esto afecta en algún sentido o tiene que ver con las atribuciones que establece también la Constitución Nacional? Mire, sí, yo lo del Fondo Monetario Internacional fue de reemplazo de deuda, fundamentalmente, y a una tasa menor a la que estaba tomando el país en el mercado libre de deuda. Con los acreedores que no son el Fondo Monetario, digamos. Sí, y con acreedores que no fueron y se reemplazó deuda. Si usted me pregunta si todo tiene que pasar por el Congreso, yo estoy de acuerdo. Las cosas tienen que pasar por el Congreso. Debiera haber un umbral también máximo que se pudiera endeudar cada gobierno, pero después aparecen los problemas concretos cada vez que hay dificultades de caja. Por eso yo creo que ha llegado el tiempo que por encima de quién gane la elección, y adelanto que yo estoy trabajando para que continúe el presidente Macri, pero por encima de quién sea, tenemos que llegar a acuerdos de previsibilidad para que no estemos en una zozobra permanente, no estemos con estas dificultades cambiarias porque faltan dólares, porque Diputado, la cuenta no cierra. ¿Cuán cerca están hoy? Hay conversaciones, sabemos que hay conversaciones. Sí. Afortunadamente, en algún momento se retomó el hábito de que haya diálogo entre el presidente en ejercicio, en este caso el presidente Macri, y el candidato con más votos en La Paso, Alberto Fernández. Hay conversaciones técnicas. ¿Cuánto de cerca o de lejos se está en este momento de tener un consenso hacia el exterior y hacia los tenedores locales? Que no es mínimo, cuando yo uso el término señales a los mercados, no es un hecho casual, porque la confianza que genera un país y sus políticos hacia los mercados, que a uno les pueden gustar o no, más o menos los mercados, pero son actores fundamentales en la economía. Sí, sobre todo en la economía globalizada que tenemos hoy. Por supuesto.
¿cuán cerca se está de generar una señal en el sentido de sí, va a haber reperfilamiento, va a haber un nuevo proceso de canje, hay acuerdo, o por lo menos hay una mirada en común como política de Estado sobre el tratamiento de la deuda? ¿Es algo muy verde o es un hecho concreto? Mire, si de mí depende, yo estaría ya poniendo aparte la cuestión económica de la cuestión política. Yo creo que es imprescindible, es indispensable que rápidamente haya acuerdos. Y es posible los acuerdos. Para poner y es posible los acuerdos también dentro de nuestra Cámara de Diputados, que es la que tiene que tratar estos temas. Le voy a dar un ejemplo. La última vez que sesionamos, hubo con el tema de la prórroga de la emergencia agropecuaria. Alimentaria. Agropecuaria me traiciona alimentaria. El manejo de la comisión, diputado. Me traiciona el manejo de la comisión. Bueno, esto hubo acuerdo, digamos, para la manera de poder tratarlo, para la dimensión que se iba a dar a la prórroga y además al incremento de fondos. Digo, es posible, claro que es posible esto, pero no solamente es posible, es necesario. Porque después, si esto no es así, cuando los mercados, como decimos, que son el termómetro que marca la confianza, juegan en contra, sube la fiebre, se aumentan los precios y sufren todos los argentinos, con independencia de que si votan a Fernández o votan a Macri o votan a Labaña o a quien votan, ¿no? Sufrimos todos. Muchas gracias, diputado Atilio Benedetti, diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, del Interbloque Cambiemos. Seguimos en Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto. Y 26 de la mañana, estamos en Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV, hablando del proyecto de ley que ingresó el 19 de septiembre para reperfilar los vencimientos de la deuda externa, vinculados sobre todo a los bonos de legislación nacional. La Constitución Nacional, decíamos, y también la Ley de Administración Financiera son parte del plexo normativo que tiene en su poder la organización y la administración de estos recursos y establece a quién corresponde discutir, debatir, aprobar todo lo que tiene que ver con el endeudamiento externo. Establece, por ejemplo, en su artículo 52, segundo párrafo, que tanto los créditos públicos como la capacidad que tiene el Estado para endeudarse son una de las discusiones que tiene que pasar por el Congreso Nacional, y hay distintos momentos, no solamente en el debate del presupuesto, sino también cuando se analiza, por ejemplo, al año vencido en la Comisión Revisora de Cuentas, una comisión mixta que tiene tanto integrantes de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación, cómo ha sido la cuenta de gastos y de inversión que ha presupuestado previamente el Ejecutivo Nacional, y allí también se analizan las cuestiones vinculadas con el endeudamiento externo, que es uno de los temas que además permitió también constituir comisiones bicamerales de investigación. Es una de las preocupaciones fundamentales, ¿no, Silvina? Aquí en el Congreso de la Nación, la cuestión de la deuda externa no es un tema novedoso o que aparece solamente cada 15 de septiembre cuando se presenta el proyecto, sino que es uno de los temas vertebrales del debate presupuestario y económico en el Congreso. Por supuesto, porque cada vez que elaboras un presupuesto, lo que estás sacando es una fotografía de la economía que se va a sostener el próximo año. Y en Argentina, lamentablemente, Amanda, lo que tenemos es una foto que a veces sale un poco borrosa respecto de lo que se prevé y lo que luego ocurre en la economía y en la política real. Así es que este año en particular, con un debate político que va casi de punta a punta de este año, el debate del presupuesto, las cuestiones que tienen que ver con la deuda, están atados a este factor que es muy importante. Pero el Congreso ha tenido en el discurso siempre la presencia del tema de la deuda. Desde lo político, hoy mismo estamos asistiendo a cómo referentes judiciales del hoy partido de oposición está hablando de una reforma constitucional y vuelve el tema de la deuda. Pero lo que no está tan claro es qué ha pasado con el trabajo de comisiones dentro del propio Congreso a propósito de la deuda. Sí tenemos un caso que llegó a la justicia, que es el caso Olmos, a propósito de la investigación de la deuda, pero no mucho más que esto. Por eso me parece que en este momento en el que por lo menos desde lo que es la discusión pública, parecería sostenerse
una suerte de transición todavía no manifestada en los votos, es fundamental saber qué pasa con la oposición y la deuda. Si va a cambiar su discurso picante respecto al tema de contraer deuda a uno que está mucho más atado a una situación real del manejo y la administración de la economía. Así que me parece que esto que viene por parte de los grandes actores políticos y su derrame en el Congreso es un tema para seguir, ¿no? Vamos a conversar ahora con Carlos Castañeto, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria aquí en la Cámara de Diputados. Le damos la bienvenida. Gracias por venir a Mirador Parlamentario. No, gracias. Bienvenido. No, gracias por la invitación. ¿Cómo es esta cuestión justamente del proceso del endeudamiento en el Congreso de la Nación y esto que hablábamos de uno de los temas, de los problemas fundamentales que intenta debatir año tras año el Congreso? Bueno, como decían bien ustedes, yo soy integrante de la comisión bicameral. Todavía no se han aprobado las dos cuentas de inversión del año 16 y 17. La bicameral de la cuenta de inversión, soy integrante, no se ha aprobado. No ha llegado la del 2017 todavía al Congreso por parte de la Auditoría General de la Nación. Y con respecto a, como bien decía usted, hay una comisión bicameral también de seguimiento de deuda. Cada presupuesto que se aprobó en los últimos años, la verdad que no se ha cumplido. Acuérdense que cuando asumió Duhovne, ajustó, apenas se aprobó el presupuesto, las metas inflacionarias. Y en el presupuesto visto para el 2020, todavía el otro día fue una presentación de la CUNSA muy solapada, donde habla de 4 o 5 puntos, donde no se puede ver las metas, los alcances y las políticas de cada una de las actividades de cada uno de los ministerios. Y también considero, con respecto a lo que presentó la ley de refinanciar, vamos a llamar así, la deuda que contrajo el gobierno con bonistas, habla de tipo de bonos, no se especifica bien también. Y como decía bien usted, en la ley de administración financiera está muy claro, a ver, con respecto a contraer la deuda tiene que venir al Congreso, tenía que haber sido el acuerdo con el Fondo Monetario, pasar por el Congreso. Y con respecto a la refinanciación de la deuda, tiene potestad siempre y cuando sea beneficioso por el Estado Nacional. La ley de administración financiera especifica muy bien que es el Estado, el Poder Ejecutivo, que tiene que refinanciar, vuelvo a insistir, siempre y cuando sea beneficioso para las arcas del Gobierno Nacional. Ahora bien, este proyecto de refinanciación de la deuda habla también de un acuerdo. Si el 66% de los bonistas acuerdan una forma de pago, se transformaría una deuda en dólares en pesos, y por otra parte, si de ese 66%, el 50% llega a un acuerdo, se tomaría como un acuerdo total de los 3 componentes de bonos, porque hablan y exceptúa del proyecto de ley tanto la deuda que tiene interna el Estado con el Banco Central como con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero, diputado, usted allí, para todos aquellos que son tenedores de deuda, me gustaría que explique un poco más en este hipotético escenario de reperfilamiento. No es lo mismo tener un bono en dólares que pase a la especificación. Eso no está establecido dentro del proyecto de reperfilamiento que envió el Ejecutivo. Sí, o forma parte de las conversaciones que ustedes están teniendo en el off the record. Está una parte que dice que se transformarían en pesos. Sí, en el artículo, no me acuerdo ahora el número del artículo, pero habla de que si hay un acuerdo masivo con respecto, es como un grupo asociativo. Habla del cambio de condiciones, pero no especifica qué tipo de me parece a mí, cambia. claro, si estás en dólares te especifico si el 66% de los tenedores están de acuerdo. Sí, dice eso. Tiene que ver específicamente con articular con las mayorías de los tenedores de bonos, ¿no? La idea es que haya un acuerdo con un porcentaje importante para que se imponga en definitiva ese acuerdo a la cantidad Ahora, yo total. Digo bien, hoy pero al las Estado... condiciones no son las mismas, atención, es muy difícil lograr el 66% de un inversor que fue en dólares, ponerlo a pesos. Sí, por supuesto. Muy difícil conseguir pero aparte eso. Digo, no solo eso, sino lo que significa los compromisos futuros que tiene la Argentina. Para el año que viene estamos hablando de 1.000 millones de dólares y hoy los compromisos de deuda que tendría que asumir el Estado Nacional en el transcurso de este año son 9.000 millones. Estaría transfiriendo
no solamente la Argentina que viene tendría que pagar alrededor de 1.742 millones de dólares en intereses, más lo que no está cumpliendo ahora el gobierno. El primer cuatrimestre del año próximo es muy complicado porque son muchos miles de millones de dólares Sí, que hay tal que cual. tener en cuenta. Si no hay reperfilamiento, hay algunos sectores que están hablando hasta de unos 20.000 millones y eso es mucho dinero. Lo que Como pasa es que pero, digo, a ver, cuando uno en este contrae deuda, escenario, tiene que contraer deuda sabiendo, primero, sabemos muy bien que la deuda que contrajo este gobierno simétricamente va con la fuga de capitales. No lo vemos en inversión pública. pero una cosa es la deuda y la otra es lo de fuga de capitales. No es solamente una empresa que invierte en el país y que de pronto por X condiciones se va. Es cuando usted, cuando Amanda, cuando yo, cuando mi tía, etcétera, etcétera, compran $50, 100, 2.000, 2 millones y lo ponen en el colchón o lo ponen en el sistema bancario. Eso también es fuga de capitales Sí. y hay que tenerlo claro. Pero digo, Pero además eso de no mueve la economía. sí, pero se lleva Mil- dólares. Sí, está bien, pero Fíjese lo que ha digo, pasado en esta movida en el cual se resolvió que se extiende el horario bancario, que las personas que tienen depósitos en dólares lo hagan. El 70% de las personas que movieron sus ahorros de los bancos, que los sacaron de los bancos, son pequeños tenedores, son pequeños ahorristas. Ahora, la pregunta me está bien, pero parece... le puedo contar algo, Sí, es cómo por no. un tema de confiabilidad. que Lamentablemente en la Argentina toda la vivimos economía- el 2003 lo tenemos acá en la cabeza hoy. Tiene que ver Porque con Toda los la somos más economía efectos. grandes, tiene ¿o que no? ver con la confianza. Pero, ¿sabes qué, Amanda? A mí me interesaría mucho saber si este diagnóstico que se ha trazado o este mensaje que tiene que ver con su partido político va a cambiar de alguna manera en el caso de que Alberto Fernández y Cristina Fernández eventualmente ganan una elección. Dentro de la herencia, se usó mucho esta palabra, ¿no? Dentro de la herencia va a estar la economía, dentro de la economía la deuda. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tema? ¿Cómo lo ven? ¿Van a aprobar eventualmente y cuándo este proyecto de ley de reperfilamiento? ¿Van a ir por una negociación paralela sin el gobierno? ¿Hablan con el ministro Lacunza? ¿Cómo se plantan ahora con este tema? Yo considero que me parece, primer punto, que es extemporáneo la presentación de este proyecto de ley, porque lo limitan ahora faltando 30 días para las elecciones. Yo creo que este proyecto hay que tratarlo después de las elecciones. Y lo mismo que el presupuesto. Han bajado de nivel a ministerios que nosotros consideramos que son prioritarios, como el Ministerio de Salud. Con respecto a la deuda, creo que siempre hemos cumplido con la deuda. Por supuesto hay que sentarse. Primero porque el Fondo Monetario no tiene una directora como fue Christine Lagarde, que se retiró y ahora asume recién el mes que viene una nueva directora que es belga. Ayer fue Lacunza al Fondo Monetario y le dijeron que vuelva el 24 de octubre. Entonces no me parecería de parte de nosotros, integrantes, diputadas y diputados, tratar un proyecto de ley como este de reperfilamiento de la deuda cuando no sabemos si hay condicionalidad o no para este año para pagar. Porque también no sabemos qué pasó con algunas medidas que tomó el gobierno. Con el tema de las exportaciones que en su momento no tenían que volver a traer los capitales para acá. Hace 15 días que dijo que tenían que volver los capitales, volvieron, no volvieron. Es una información muy sectaria con respecto a la economía y a las finanzas. Y en ese sentido, ¿por qué es fundamental que el Congreso tenga una mirada sobre la deuda externa y tenga una voz y voto sobre el proceso de endeudamiento externo? ¿Por qué esa dinámica está establecida así en la Constitución, más allá de lo histórico? ¿Cuál es la razón por la cual, en definitiva, los representantes de los distintos partidos políticos que están aquí en la Cámara de Diputados deben tener una perspectiva, deben tener una opinión con respecto al Congreso y la deuda? A mí me parece que es muy importante muchas comisiones bicamerales, donde, por ejemplo, la que yo le comentaba anteriormente, que yo soy parte, se analizan todas las auditorías que hace la Auditoría General de la Nación como organismo de contralor del legislativo al ejecutivo. Y con la deuda también, porque uno aprueba un presupuesto, pero no le da un cheque en blanco al gobierno. Entonces, vuelvo a insistir, a mí me parece que podemos tener discusiones sí o no, pero cuando se contrajo el compromiso con el Fondo Monetario tenía que haber pasado por el Congreso. Por este motivo, por lo menos, yo no digo que tendría que haber salido una ley aprobando el convenio, pero sí pasar por la bicameral para las condicionalidades, porque si uno firma un cheque en blanco y después, llegado el momento,
presentamos un reperfilamiento porque no puedo contraer los compromisos asumidos por este gobierno, quiere decir que las variables económicas, o porque ustedes habrán visto la presentación del reperfilamiento, habla de la sequía en la Argentina, sí, habla claro. de las tasas en Estados Estados Unidos, digo, pero no habla de la economía interna de la Argentina. Nosotros no podemos afrontar, y como decía bien usted, nosotros tenemos un gran compromiso de generar ingresos en la economía formal de la Argentina, porque si nosotros, es como un préstamo a cualquier persona, si usted está endeudada y no tiene trabajo, no lo puede pagar nunca. Exactamente. Hablamos para que el televidente pueda entender, pues hablamos de reperfilamiento, y por ahí la gente no entiende. En la práctica es, yo te presto a vos si vos tenés capacidad de pago. Te presté. Ahora no tenés capacidad de pago, no te presto más. Y esto es como la familia, si nosotros internamente no podemos generar trabajo, no podemos generar divisas para adquirir reservas y para poder contraer los compromisos de deudas, si la economía argentina no empieza a funcionar y sigue estancada, no vamos a poder pagar ningún gobierno Ahora, los compromisos asumidos por este gobierno. Una cosa indiscutible es la generación de riqueza, ¿sí? Y en cuanto un país genera riqueza, produce, el Estado, a través del fisco, recauda, ¿sí? ¿Está en mente una nueva reforma tributaria que modifique el esquema impositivo? ¿Está en mente, alguna vez incluso se dijo que el Fondo Monetario lo había sugerido, modificar el esquema de retenciones para que el Estado eventualmente ante mayores exportaciones pueda tener más dólares genuinos ingresando al país, o buscan una alternativa distinta a ese proyecto de crecimiento económico? Usted utilizó una palabra que digo es generación de riqueza del Estado. El tema es cómo se distribuye la riqueza. Sí, pero también cómo se genera, porque si No, no se se puede distribuir. Sí, pero si se genera para un grupo minúsculo y no se distribuye en el interior del país, pasa lo que pasa. Digo, hoy tenemos exportadores que tienen que reintegrar a la Argentina más de 20.000 millones de dólares en un grupo de 4. Me está diciendo no son ni argentinos. Me está diciendo un ni a la posibilidad de que se modifiquen las retenciones. No me dicen ni que no, pero ni que sí. Yo estamos no ahí, digo, a ver, Alberto tiene un grupo económico que definirá las políticas a seguir con respecto a la economía, al pago de deuda. Yo hoy estoy opinando como un diputado y digo, sí, yo creo que lo que se trató en la modificación de la ley de impuestos, para mí fue un parche. Hay que hacer una ley de impuestos seria y completa. No se puede seguir haciendo leyes con parches. Hay que juntar a los mejores tributaristas de la Argentina y juntar a todos los sectores, porque siempre hablamos del costo, de todo lo que significa la parte impositiva. Ahora también hay que hacer un trabajo muy fuerte, es en el blanqueo de la situación de la Argentina. Nosotros tenemos una economía informal y eso muy grande, y eso hay que también trabajarlo. Por eso digo que hay impuestos que son regresivos y hay impuestos que hay que volverlos a tratar, pero con una reforma integral impositiva, sin importar el partido político. Y en ese sentido, diputado, también es necesario entonces llegar a acuerdos más estables con respecto a los procesos de endeudamiento, ¿no? Porque van de la mano la recaudación tributaria, la generación de recursos, con la posibilidad de afrontar las deudas que ya están contraídas y que en este contexto tienen, bueno, una situación muy particular de peso sobre la balanza de pagos y sobre todo la economía interna. ¿Cómo se puede pensar entonces en ese contexto el rol del Congreso para esa nueva posibilidad? A mí, a ver, digo, en principio yo creo que tiene que haber un gran acuerdo entre todos los sectores, porque el desafío es muy grande, es un desafío tan o más difícil que en el 2003, porque en el 2003 veníamos con una Argentina de la década del 90 que se había perdido la dignidad al trabajo, se habían ido degradando los derechos de las personas. Creo que después, con virtudes, con errores, hubo 12 años y medio, o desde el 2002 al 2015, de crecimiento, de derechos, y hoy vamos a enfrentar un próximo gobierno con una sociedad totalmente distinta, donde tenés que incluir jóvenes que en el 2002 o en el 2000 eran niños. Sí. Entonces es una sociedad totalmente distinta del 2002. Por eso creo que tiene que haber un gran acuerdo, digo, no solo de la parte del Ejecutivo, sino del Congreso también. Creo que estamos hablando con todos los sectores, la situación del país es muy difícil. Creo que el otro día el hecho de haber votado la emergencia alimentaria, más allá, digo, de discusiones o no, que haya salido prácticamente por unanimidad, creo que muestra un cambio
dentro del Congreso Nacional, por lo menos de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado Castañeto, por venir hasta aquí, hasta Mirador Parlamentario. Nosotros seguimos un rato más, tenemos más información sobre lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en vivo por Diputados TV. Diez minutos faltan para las 12 del mediodía, seguimos en Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV. Vamos a adentrarnos en otro tema muy importante del Congreso de la Nación, que este año tuvo un rol protagónico que tiene que ver con la Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de Búsqueda y Desaparición del ARA San Juan, porque tenemos la presencia de la senadora nacional Magdalena Odarda, que vino a visitarnos, a contarnos un poco este proceso tan importante que tuvo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recordemos que el ARA San Juan desapareció en el 2017, el 15 de noviembre del 2017, 44 tripulantes iban en este buque que desapareció, que estuvo un año la búsqueda hasta que el 17 de noviembre del año siguiente, el 2018, casi un año, exactamente un año después, pudo hallarse, conocerse dónde estaba ubicado. Y en todo ese proceso estuvieron trabajando los diputados y los senadores de esta casa para, bueno, seguir de cerca la investigación judicial y también analizar las responsabilidades políticas sobre el proceso, no solamente de la desaparición, lo que llevó a que se generara esta tragedia tan importante y tan dolorosa para la Argentina, como también el proceso que tuvo que ver con el rol de la política, ¿no?, de los funcionarios que tienen a cargo todo este proceso. Lo seguimos muy de cerca, esta discusión todos los jueves o cada 15 días se juntaban ahí en la Cámara de Senadores y debatían con una serie de entrevistas que hicieron a todos los que intervinieron, ¿no?, en este proceso de investigación sobre lo que ocurrió con el ARA San Juan. Y lo seguimos muy de cerca porque no solo fue un hecho dolorosamente histórico, sino porque además involucra a funcionarios, porque no solamente tiene que ver con este presente, sino con autoridades anteriores, y porque fundamentalmente tiene que ver con la vida, con el arrojo, y más allá de lo que significa para un individuo elegir la carrera militar y defender a la patria. Una cosa es la defensa legítima en una situación crítica y otra es morir porque eventualmente las condiciones, los elementos de trabajo no son los adecuados como para poder llevar adelante esa tarea. Y porque indudablemente la justicia siempre debe dar una respuesta a tantas tragedias que hemos tenido en Argentina, pero también la política tiene que poner su cara y ofrendar lo que deba en función de lo que eso significa. Y algunos testimonios son todavía hoy muy estremecedores en cuanto a lo que tiene que ver con perder la vida y con qué circunstancias. Para los que seguimos además, Amanda, temas de género, hubo un plus allí en ese seguimiento, pero allí no importa si son hombres y mujeres, importa lo que se perdió y sobre todo lo que pudo haberse evitado. Por eso me parece interesante saber hasta dónde este trabajo tan delicado que tuvo la bicameral aquí en el Congreso hace un aporte concreto a la justicia, que es en definitiva la que va a tener la última palabra y la que va a dictaminar sobre, y esto es importante tenerlo claro, culpabilidades, responsabilidades y eventuales inocencias. Estamos con la senadora, como les decíamos, de Río Negro, Magdalena Odarda. Le damos la bienvenida a Mirador Parlamentario. Gracias por venir. Un poco, cuéntenos, háganos un análisis de cómo ha sido ese trabajo tan importante que tuvo su conclusión el 16 de julio de este año, cuando se presentó un informe con muchos cuerpos que recuperó todo el trabajo que realizaron. Bueno, creo que el trabajo de la Comisión Bicameral ha sido muy bueno, ejemplar, te diría, porque teniendo en cuenta el estudio del funcionamiento de bicamerales que han sucedido en el Congreso de la Nación en los últimos años, esta comisión que reunía a 6 diputados y 6 senadores y de distintos bloques políticos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de las diferencias, pudimos trabajar muy bien y llegar a un dictamen final que lleva la firma, te diría, de la gran mayoría, ¿no? No fue por unanimidad, creo que fueron solamente 3 los legisladores que no lo firmaron, pero el resto sí lo firmó.
Y la resolución no fue una resolución declamativa o declarativa que no tiene ningún impacto, digamos, ni en la justicia ni en la opinión pública, sino por el contrario, se animó este cuerpo de legisladores a dictaminar responsabilidades políticas a funcionarios de primera línea de este gobierno, como es el propio ministro de Defensa, Óscar Aguad, y toda la cúpula superior, digamos, de la Armada Argentina. Así que ha sido un trabajo que llevó mucho tiempo, pero hubo reuniones todos los jueves. Creo que es la comisión que más ha funcionado en este Congreso de la Nación, porque fue sistemático el trabajo, serio, con respeto hacia los testigos, a los entrevistados. Y la gratificación más grande que yo me llevo es el agradecimiento, o por lo menos la predisposición y el afecto de los familiares, que ellos estuvieron siempre presentes. Nosotros quisimos garantizar que en cada uno de las reuniones, a pesar que había algunas de carácter reservado, porque justamente había documentación que era confidencial, sí siempre estuvieron presentes en todas las reuniones, pero además de eso los acompañamos muchísimo, hasta fuimos a Tierra del Fuego, a Ushuaia, el último lugar donde zarpó el Ara San Juan, y fuimos trabajando en conjunto con los familiares. Así que eso, la tarea cumplida, haber entregado el informe a la justicia, y también con un reto hacia la justicia, porque es el día de hoy que todavía no hay un solo procesado ni imputado en la causa donde lamentablemente fallecieron 44 jóvenes argentinos, y que no haya adelantos después de todas las pruebas y después de la resolución propia de la comisión bicameral, nos parece una deuda que la justicia aún tiene con los familiares. Por eso ahora estamos tratando que en las últimas sesiones que vamos a tener este año también se puedan sancionar otros proyectos relacionados con nuestros chicos del Ara San Juan. Por ejemplo, lo que es el ascenso post-mortem, que es un proyecto de mi autoría, y también, subsidios a los familiares. Bueno, hay proyectos de reparación, ¿no? También. Sí, de reparación, pero sobre todo siempre estando al lado de ellos, exigiendo la verdad. Porque lamentablemente no existe todavía certeza sobre lo que la justicia determine que fue lo que verdaderamente sucedió. Las razones por las cuales se generó la desaparición del Ara San Juan. Claro, el hundimiento del Ara San Juan. Nosotros encontramos responsabilidades en dos etapas fundamentales. La primera etapa es la etapa donde se dejó zarpar al Ara San Juan sin estar en condiciones de hacerlo. Las evidencias las hemos presentado, las fallas que tenía el submarino para que se hiciera un viaje tan largo. Y la segunda parte de la responsabilidad de los funcionarios es el día después, ¿no? O sea, cuando se sabe la desaparición, cómo funcionó la cadena de mandos, cómo el Ministerio de Defensa no actuó en la búsqueda inmediata, cómo se abandonó la búsqueda durante 7 meses, y gracias a los familiares que tuvieron que ir a encadenarse a la Plaza de Mayo o a estar bajo la lluvia y el frío, pidiendo nada más que se reanude la búsqueda de ese submarino que tenía allí adentro a sus hijos. Senadora, entonces, eso fue muy triste. Entonces, lo fundamental son las fallas humanas o las técnicas en este episodio. No, nosotros consideramos que hubo una versión, por lo menos yo lo denuncié en una de las reuniones, que, una de las estrategias del propio gobierno, que era determinar que hubo fallas humanas en la figura del capitán del submarino, el capitán Fernández, y de la tripulación. Cuando percibimos que iba a ir por ahí y se iba a cerrar el caso y todo queda en las personas que están muertas, porque total no se pueden defender, nosotros denunciamos esa maniobra
creemos que no es así, que se le exigió al capitán Fernández, habiendo denunciado un principio de incendio y estando el submarino en las condiciones que estaba, volver al puerto de Mar del Plata, que implicaba prácticamente 6 días más de viaje cuando el submarino estaba en condiciones de ser rescatado en forma inmediata, ya sea por una aeronave o ir a un puerto más cercano, bueno, inclusive había barcos, buques que estaban haciendo maniobras cerquita de donde estaba el Ara San Juan, que con medio día de viaje hubieran podido rescatar a los jóvenes. Bueno, de eso no se hizo absolutamente nada, al contrario, porque no funcionó la cadena de mando. El jefe de la Armada estaba recibiendo un premio en Uruguay, el que venía abajo estaba en el Chaco haciendo no sé qué, el ministro estaba en el exterior y no había nadie que tome la decisión del rescate de los jóvenes, ¿no? Senadora, le agradecemos mucho por haber venido. Vamos a continuar con el trabajo que ustedes hicieron del Ara San Juan, porque quedó en la memoria también de la página web tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores. Allí pueden ver el informe, que es muy pormenorizado. Le agradecemos, obviamente, que haya venido hasta aquí, hasta Mirador Parlamentario. Estamos llegando al final de nuestro programa. Seguimos con la programación de Diputados TV. Silvina, muchas gracias por compartir esta jornada del día de hoy. No, muchas gracias a vos por la invitación. Siempre es un gusto y me gusta que además acá veamos a tantas de nosotras trabajando sobre temas como economía, política o tan delicado o de comunicar también aquí en Diputados TV. Así que a todos, gracias. Nos vemos la semana que viene. Esto es Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV.